días, alumnos del tercer curso. Hoy vamos a continuar con la clase de Historia del Paraguay, analizando la situación política del Paraguay posterior a la Guerra de la Triple Alianza. Como hemos visto, la Guerra de la Triple Alianza culmina con la muerte del mariscal Francisco Solano López el 1 de marzo de 1870 en Cerro Corá. Pero meses antes ya se había conformado un triunvirato en Asunción manejado por los países aliados. Un gobierno títere que los aliados impusieron para contrarrestar ya el poder de Francisco Solano López, que ya estaba sufriendo los últimos avatares rumbo hacia Cerro Corá. Una vez tomada la capital de Asunción, recuérdense que se trasladó a Luque, que fue la segunda capital de la República del Paraguay, luego va a Piribebuy y por último a Curuguatú. Se iba, transmitiendo o se iba cambiando, mejor dicho, la capital de la República en la medida que los aliados iban ganando territorio. Entonces, meses antes que termine la Guerra de la Triple Alianza, ya se había conformado un triunvirato de 1870 a cargo de Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y Díaz de Bedoya. Este triunvirato tenía, como les dije, la finalidad de contrarrestar el poder de López y de ir organizando el sistema político paraguayo ya posterior a la guerra, porque prácticamente la guerra ya era cuestión de tiempo para que se acabase. Entonces, una vez que los aliados impusieron este triunvirato y ya con la muerte de Francisco Solano López y terminado la Guerra de la Triple Alianza, los aliados siguieron estando en la capital del Paraguay, o sea, el elemento soberanía no existía, y se realizó una Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de redactar una nueva constitución, que fue la Constitución de 1870, una constitución bastante liberal que derogaba el reglamento de gobierno de 1844, que establecía la primera presidencia de don Carlos Antonio López. Entonces, esa constitución se desecha y rige una nueva constitución, la de 1870, que era una constitución bastante liberal. Establecía una división de los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, una constitución inspirada en la constitución norteamericana y argentina. Aparecen ciertos derechos fundamentales, la libertad de la expresión, libertad de tránsito, defensa de la propiedad privada, aparece la figura del juicio político, entre otras figuras jurídicas nuevas que acogía esta constitución de 1870. La cuestión era la siguiente: ¿quién iba a ser el sucesor de Francisco Solano López? Porque este triunvirato era de manera provisoria. El día que empezaron a reunirse la Asamblea Nacional Constituyente para aprobar la Constitución de 1870, los miembros del triunvirato presentaron su renuncia. Entonces se tenía que elegir a un presidente de la República. El presidente de la República, según la Constitución de 1870, duraba 4 años en el poder, no 5 como en la actual Constitución. Entonces la pregunta era: ¿quién elegir? Esta Asamblea Nacional Constituyente le eligió al doctor Facundo Machaín. Pero Facundo Machaín no era el agrado de los brasileños. Acuérdense la influencia que tenían los dos países más grandes victoriosos de la Guerra de la Triple Alianza, Brasil y Argentina. Facundo Machaín nunca fue el agrado de los brasileños. Entonces, si bien se lo elige como presidente en esta Asamblea Nacional, dura un día. El presidente que menos tiempo duró en la historia del Paraguay solamente duró un día en el poder y luego lo obligan a renunciar para elegir como presidente por el periodo de 1874 hasta, desde el periodo 1870 hasta 1874
a Cirilo Antonio Rivarola. Pero Cirilo Antonio Rivarola empieza a entrar, digamos, ya en su presidencia con muchos problemas, especialmente con su ministro de Economía, Juan Bautista Gil. Entonces disuelve el Parlamento, pero antes él presenta su renuncia en el Congreso, ante el Congreso, creyendo que no se le iba a aceptar, pero el Congreso le acepta la renuncia a Cirilo Antonio Rivarola. Entonces asume su vicepresidente para terminar el periodo de gobierno de hasta 1874. El vicepresidente de Cirilo Antonio Rivarola era Salvador Jovellanos, que fue presidente de 1871 hasta 1874. Ocurrieron algunas revoluciones a cargo de Bernardino Caballero y Patricio Escobar que fueron aplacados durante este tiempo. Pero el hecho más importante, sin lugar a duda, que ocurrió en este tiempo fue el Tratado Loizaga-Cotegipe, que fue el tratado de paz y límites con el Brasil en el año 1872. ¿Por qué el Brasil se apura en celebrar un tratado de paz y límites con el Paraguay, a sabiendas que en el tratado secreto de la guerra contra la Triple Alianza establecía que ningún país miembro de la alianza, Brasil, Argentina, Uruguay, podía firmar la paz y los límites con el Paraguay? Si bien la guerra ya había terminado, el artículo dentro de ese pacto secreto seguía vigente. Y Brasil, al apurar este hecho sin consultarle a los demás aliados, esto trajo muchos inconvenientes, a tal punto que casi estalla una guerra entre Argentina y Brasil, dos miembros triunfadores de la Triple Alianza. El presidente argentino, entonces, Sarmiento, envía al general Bartolomé Mitre, que había sido destituido después de la batalla de Curupaytú, para tratar de solucionar este problema, y llegan a un acuerdo para que no pase ya a mayores. Pero tanto la prensa porteña como la prensa, vamos a decir, bandeirante, carioca, brasilera, como ustedes quieran, alimentaron de cierta manera un ánimo belicoso entre ambos, luego de que Brasil haya firmado con el Paraguay en el año 1872 el Tratado de Paz y Límites. ¿Por qué Brasil se apuró? Y porque sabía de las pretensiones argentinas sobre el Chaco paraguayo, que voy a explicarlo un poco más adelante. Luego de la presidencia de Salvador Jovellanos en 1874, asume la presidencia Juan Bautista Gil por el periodo de 1874 a 1874. Reitero, 4 años duraba el periodo presidencial según la Constitución de 1870. Tuvo una intensa labor ejecutiva, sobre todo aumentó los impuestos. Juan Bautista Gil, cuestión por el cual le llovieron las críticas, pero hay dos hechos fundamentales que ocurrió en su presidencia. La primera de ellas es el Tratado Irigoyen-Machain, que se firmó en el año 1876, que establecía la paz y el límite con Argentina. Este es con Argentina. El Tratado Loizaga-Cotegipe, durante la presidencia de Salvador Jovellanos, era paz y límites con el Brasil. Irigoyen-Machain, durante el gobierno de Juan Bautista Gil, tratado de paz y límites con la Argentina. Pero hay una cuestión. Argentina quería la totalidad del territorio del Chaco paraguayo. El gobierno de Juan Bautista Gil se niega a esta situación, diciendo que el Chaco paraguayo, el Chaco boreal, siempre fue o estuvo bajo dominio y soberanía del Estado paraguayo. Entonces, para zanjar esta situación, se firma este tratado, pero con una reserva. En cuanto al dominio y la posesión del Chaco paraguayo, la misma se sometía a un arbitraje internacional, siendo electos por conformidad de ambas partes, tanto de Paraguay como Argentina,
los Estados Unidos del presidente Rutherford Hayes. Entonces, de esta manera, Estados Unidos se convirtió en árbitro sobre el tema del Chaco paraguayo, si era de Argentina o era del Paraguay. Otro hecho importante durante la presidencia de Juan Bautista Gil fue que las tropas brasileras abandonaron el territorio paraguayo luego prácticamente de 4 o 5 años ya después de terminado la guerra, ¿verdad? Recién las tropas brasileras abandonan territorio paraguayo. Un hecho no menos importante ocurrió el 12 de abril de 1877, donde el presidente Juan Bautista Gil es asesinado en la vía pública. Dicen que detrás de este atentado estuvo Cirilo Antonio Rivarola, un expresidente de la República. Iba caminando a sede de gobierno contando las losas que había en la vereda y una persona sale y le dispara a tal punto que ocurre así el magnicidio, el crimen político, la muerte de Juan Bautista Gil. Y como el presidente había muerto en el año 1877, faltando un año para que termine su periodo presidencial, asume su vicepresidente Higinio Uriarte hasta el año 1878. Durante esta breve presidencia podemos ver el hecho más importante es que el presidente de los Estados Unidos, Rutherford Hayes, decide resolver este arbitraje internacional sobre el conflicto que teníamos con Argentina sobre el dominio del Chaco a favor del Paraguay. Entonces el Chaco queda definitivamente bajo dominio paraguayo y Argentina tuvo que reconocer ese fallo internacional. Por eso es que un departamento de la región occidental lleva el nombre del presidente de los Estados Unidos que resolvió la solución del arbitraje internacional con Argentina a favor del Paraguay. Y está entonces el departamento de presidente Hayes, ¿verdad? Y una de las ciudades importantes dentro del departamento de presidente Hayes está Benjamín Acebal, que fue, digamos, el abogado encargado de defender los intereses paraguayos en Washington en este arbitraje internacional que, reitero, el presidente de los Estados Unidos resolvió a favor del Paraguay. Luego de la presidencia de Higinio Uriarte vamos a analizar otras presidencias durante este periodo posguerra de la Triple Alianza, pero eso será ya en otra clase. Que tengan todos un lindo resto de jornada y nos vemos muy pronto en otro video.